Buenas tardes a todos, a todas. Qué alegría volver a encontrarnos. Es hermoso ver cómo se van sumando, ¿no?, docentes de distintos niveles y lugares del país. Sabemos que no siempre es fácil hacerse un tiempo entre clases, evaluaciones, actos y todo lo que implica el cierre del año. Por eso valoramos muchísimo que estén hoy acá. Pueden, si quieren, hacerse un rico mate o relajarse. Este es un momento, un espacio pensado para ustedes. Ahora sí, damos oficialmente la bienvenida a esta segunda charla del ciclo de formación docente del programa Educa y Orienta, organizada por Editorial Carbonilla. Mi nombre es Liliana Morén, soy docente, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, directora de Editorial Carbonilla y administradora general del programa Educa y Orienta. Hoy los invitamos a reflexionar juntos sobre un tema que atraviesa nuestras aulas y nuestro quehacer cotidiano: recuperar la voz docente, reconstruir la autoridad docente para afianzar el bienestar y la presencia pedagógica. Un espacio para volver a escucharnos, resignificar nuestro rol y fortalecer esa voz que guía, acompaña y sostiene los vínculos pedagógicos. Me acompañan mis compañeras y colegas, quienes también forman parte de este espacio y se presentan a continuación. Hola, buenas tardes. Yo soy Hilda Canosa, docente, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, socia fundadora de Editorial Carbonilla y directora general del programa Educa y Orienta. Quiero invitarlos a que durante este tiempo, y después de haber abordado en nuestra primera charla el tema del burnout docente, podamos juntos reflexionar sobre cómo recuperar la voz docente en el aula para volver a sentirnos poseedores de la autoridad en el aula. Entonces, me parece que se vuelve crucial pensar cómo sostener la conducción pedagógica sin rigidez, sin agotamiento, pero con presencia y coherencia. Intentaremos, por eso, plantear un enfoque pensado especialmente para ustedes y para que juntos, ustedes y nosotras, podamos reflexionar, inspirarnos mutuamente e intercambiar ideas pedagógicas, ideales para continuar esta charla y futuros espacios de formación docente. Para ir entrando en clima, me gustaría compartirles una idea que me parece importante tener en cuenta. La autoridad pedagógica se constituye en un saber ligado a la propia reflexión sobre el lugar que ocupamos cada uno de nosotros como adultos educadores. Un saber ligado a los gestos, a las actitudes, y un saber ligado a lo que otros pueden enseñar y aportar en esa construcción de una autoridad democrática. Entonces, deseamos para esta charla y para el camino que podamos emprender juntos, acompañarlos y cuidarlos si así nos lo permiten, porque cuidar a quienes cuidan hoy no es un lujo. Sentimos que hoy es una necesidad imperiosa. Mi nombre es Claudia Zahora, también soy docente, licenciada en Gestión de Instituciones Educativas, psicopedagoga, y actualmente me desempeño como coordinadora académica psicopedagógica del programa Educa y Orienta. La charla de hoy nos invita a reconectar con los valores, con las emociones y propósitos que dieron origen a nuestra tarea. Como señalaba Paulo Freire en el año 1997, la vocación docente nace del compromiso con la transformación y del amor por el aprendizaje.
Recuperarla va a implicar volver al deseo profundo de acompañar al otro en su crecimiento, entendiendo que cada encuentro educativo algo va a cambiar, tanto en nosotros como en nuestros estudiantes. Asociado a esto está el bienestar docente, ya que es clave para sostener esta vocación. Cuando el clima institucional acompaña, la enseñanza se potencia y la tarea diaria va a cobrar sentido. Bueno, ahora, antes de continuar, queremos agradecer los comentarios y devoluciones que nos hicieron llegar sobre la charla anterior, como así también los temas que sugirieron para futuras charlas. El propósito general de esta charla es ofrecer un espacio de reflexión, contención y resignificación del rol docente en el año escolar, abordando el tránsito desde el agotamiento profesional, burnout, hacia la recuperación de la autoridad pedagógica como forma de bienestar y liderazgo educativo. Los objetivos que nos planteamos para esta charla son, primero, reflexionar sobre el sentido actual de la autoridad docente, resignificándola desde una mirada ética, empática y profesional, que fortalezca el vínculo con los estudiantes. Segundo, reconocer la importancia de la voz docente como herramienta de identidad y liderazgo pedagógico, recuperando la confianza, la coherencia y el compromiso de las prácticas cotidianas. Tercero, promover estrategias que fortalezcan el bienestar emocional y laboral de los educadores. Entienden que el autocuidado es una condición esencial para una presencia pedagógica, auténtica y sostenible. Por último, cuarto, fortalecer la presencia pedagógica en el aula y en la institución, desarrollando recursos comunicativos, vinculares y didácticos que permitan sostener la autoridad sin autoritarismo y con una mirada inclusiva y humana. Mientras nos sumergimos en la conversación que nos reúne y abrimos espacio para el tema que hoy nos convoca y en el que queremos pensar, quiero adelantarles, y de hecho se van a dar cuenta, que en esta charla vamos a ir y volver tocando temas y conceptos frecuentemente y con insistencia. Y esto tiene un porqué muy claro de ser. Iniciaremos entonces retomando el concepto del burnout al reencuentro con la vocación docente. En nuestra charla anterior hemos hecho foco especialmente en este tema, como el desgano que se experimenta por la sobrecarga de tareas y la exigencia y la sensación de no poder cumplir con todas ellas o de no estar al nivel de lo que esperamos de nosotros, hasta hacernos dudar de nuestra vocación. La transición del burnout al reencuentro con la vocación docente es el corazón de cualquier espacio formativo verdaderamente transformador. Entonces, intentaremos hacer un desarrollo claro, humano y profundo, pensado para sacar a la luz ideas que nos ayuden a fortalecer la presencia pedagógica. Pues bien, después del cansancio que provoca el burnout, les propongo repensar en nuestra vocación docente. Y ahí es donde conviene detenernos a pensar. ¿Qué entendemos por autoridad en este tiempo? ¿Cómo ejercer esta autoridad sin perder nuestra energía ni nuestra humanidad? Entonces, considero que ya es tiempo de hablar del cansancio y de nombrar al cansancio sin miedo. Entonces, hablemos con sinceridad, porque antes de hablar de vocación,
necesitamos pensar en el cansancio. Ese cansancio que cuando se instala, se debilita algo en nosotros, más silencioso, la autoridad. Estar cansados no significa haber perdido la vocación, pero entonces volvamos al cansancio y a reconocer ese cansancio sin culpa. Ese cansancio del que venimos hablando no aparece de un día para el otro. El cuerpo cansado, la voz cansada, la paciencia cansada, es el resultado de dar mucho sin poder recargar, de cuidar a otros sin sentirnos cuidados, de sostener todo el tiempo sin poder soltar nada. No es debilidad. Así estamos a veces los docentes, dando luz, pero también consumiéndonos. El cansancio del docente no es solo un cansancio físico, es un cansancio que se acumula en el alma. Es la voz que explica una y otra vez. Son los ojos que buscan atención. Es el cansancio en las manos que acompañan más de lo que pueden. Es el cansancio de sostener, a veces en silencio, lo que parece caerse. De poner el cuerpo, la palabra y el corazón en aulas donde la energía se multiplica, pero también se agota. No es, pues, falta de vocación, es exceso de entrega, es llevar dentro muchas historias, muchas demandas y pocas veces tener tiempo para descansar, pensar o simplemente sentir. Cuando el entusiasmo se apaga un poco, cuando las pequeñas cosas que antes nos daban alegría ya no nos emocionan igual, cuando se enseña desde el deber más que desde el deseo, reconocerlo no es rendirse, es un acto de lucidez, porque solo quien reconoce su cansancio puede empezar a recuperar su fuerza, su sentido y su vocación. Descansar, entonces, no es detenerse, es volver a encontrarse. Y es importante decirlo con fuerza. El burnout no es falta de compromiso, es exceso de compromiso. Y no hay que avergonzarse del agotamiento. Hay que reconocerlo para poder sanar. Yo los invito, si alguno de ustedes no estuvo presente en la primera charla, a que la busquen en YouTube y puedan enterarse concretamente de qué trata, porque si no se hacía muy extenso volver a repetir todos los conceptos. Pero a veces es necesario, y sobre todo a esta altura del año, reconectar con ese cansancio que sentimos y que a veces nos hace pensar que ese cansancio precisamente es debilidad y no es debilidad. Nombrar al cansancio no es debilidad. Es el primer paso para volver a encontrarnos. Debemos tener en cuenta, entonces, que existen distintos tipos de cansancio. Y hago así un pantallazo general. Un cansancio físico, un cansancio mental, un cansancio espiritual, un cansancio emocional, un cansancio sensorial, un cansancio social y un cansancio creativo. El cansancio físico es el agotamiento del cuerpo.
Termina la jornada y me siento agotada. Me duele el cuerpo, termino con dolor de espalda, dolor de piernas, tengo ganas de llegar a mi casa, siento sueño, me siento agotada y con falta de energía. Necesito sentarme, recostarme. Estoy literalmente agotada o agotado. Cansancio mental. Es saturación cognitiva. Siento que no puedo concentrarme. No puedo planificar, no puedo corregir, me olvido de aquella cosa simple que antes notaba con claridad, que antes era muy fácil para mí resolver y que hoy me cuesta organizar en el día a día. Me siento abrumada. No sé cómo resolver la cantidad de tareas que tengo pendiente. Cansancio emocional. Es el desgaste por sostener emociones propias y ajenas, sobre todo de mis alumnos. Es esa carga con la que llego a casa cada día. Me siento irritable, triste, sensible. Tengo dificultades para regular estas emociones frente a los conflictos. El aula me desborda. Cualquier comentario me impacta por demás. Cansancio espiritual no tiene que ver con la religión, tiene que ver con el sentido y el propósito. Empiezo a preguntarme, ¿qué hago acá? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Perdí el entusiasmo por mi vocación? ¿No le encuentro propósito a esto que hago? ¿Soy docente? ¿Impacta este ser docente en mí? ¿Experimenta empatía o apatía esto que hago? ¿Le perdí sentido a mi vocación docente? Cansancio sensorial. Es la saturación por demás a los estímulos constantes. Entonces, siento molestia frente al ruido continuo del aula. Tengo la sensación de que necesito el silencio absoluto. Llego a casa y no quiero escuchar a mi familia. Necesito encerrarme en un lugar a solas. No necesito más luces. No necesito gritos. Quiero decir basta a los dispositivos. Necesito estar solo. Cansancio social. Me desgastó la interacción permanente. Entonces, necesito evitar la conversación con otros al llegar al final del día. Y no es lógico. Y yo digo, ¿cómo? Llego de trabajar y no puedo hablar con mi esposo. No quiero hablar con mis hijos. ¿Cómo me pasa esto si antes no me pasaba? No quiero estar en reuniones grupales. No tengo energía para sostener vínculos. Pasa. Y por último, el cansancio creativo. Es la dificultad para generar nuevos recursos didácticos. Bueno, todo el tiempo me sentí con mucha habilidad para crear clases, para planificar, para hacer clases muy motivadoras, y llega un momento donde no se me cae una idea. Tener que crear una clase y un comienzo motivador me parece insoportable, no parece nada distinto. No puedo generar nada nuevo, nada motivador. No puedo crear un material nuevo, no puedo. Entonces, solo cuando nombramos el cansancio puede volver a entrar el aire. Pero, ¿cómo mantener en estos casos la autoridad?
Señorita Claudia, todo suyo. Muy bien. Bueno, decimos que la autoridad no se impone, que la autoridad se construye. En los últimos años se han producido cambios significativos que obligan a repensar la función y el quehacer docente de otra manera. Ya el modelo vertical y jerárquico en las relaciones maestro-alumno se ha convertido en un sistema mucho más horizontal. Por lo tanto, la escuela se ve también en necesidad de un cambio, acorde al cambio de la sociedad. Las familias han cambiado, lo vemos. La autoridad ejercida por los padres también. La voz de los chicos, de los adolescentes, se hace oír. Ya no es seguro que los chicos escuchen y obedezcan a sus profesores. Sin embargo, señalan que la autoridad para ellos es indispensable para la efectividad pedagógica, para el logro de los objetivos. Es entonces que el docente tiene que hacer esfuerzos adicionales para su reconocimiento como autoridad. Hoy, más que nunca, sentimos que la escuela está atravesada por cambios profundos. Ya no alcanza a compensar la autoridad como algo que se espera o se supone. Ahora necesita ser construida, mostrada, sostenida. ¿Y cómo lo logramos? Lo hacemos desde el encuentro, estrechando vínculos. Cada gesto de humanidad fortalece nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercamos a escuchar las necesidades de los chicos y sus familias, nace entonces el vínculo, el compromiso diario y la coherencia. A partir de un análisis fenomenológico realizado por James Sandin en el año 2006, nos va a aportar una visión profunda de la autoridad docente, entendida como algo más que jerarquía. Hace mención al cuerpo, a la identidad, a la historia y a la presencia de cada uno. Invita a que los docentes reflexionen sobre su propia experiencia, se reconozcan y ejerzan autoridad desde la conciencia y la coherencia. Por lo tanto, se entiende que existe autoridad donde hay un cambio, donde hay movimiento. El que ejerce la autoridad es el que genera este cambio y actúa con libertad y plena conciencia. Por otro lado, el que se sujeta a la autoridad, aunque tiene la capacidad de reaccionar contra esa autoridad, no lo hace y la reconoce como tal. Es por eso que la autoridad excluye toda violencia. La autoridad es la posibilidad que tiene una persona de actuar sobre los demás o sobre algún otro sin que esos otros reaccionen contra él, siendo totalmente capaces de hacerlo. Toda autoridad tiene una justificación. Corresponde aclarar entonces que existe una diferencia entre autoridad y poder, y esta diferencia es una diferencia necesaria de conocer. La autoridad docente no se impone, ni se consigue a través del miedo. Se gana día a día a partir del vínculo que el maestro construye en los lazos que va generando con sus alumnos y con las familias. Surge del reconocimiento, del compromiso y del saber compartido. La autoridad se sostiene en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en la forma de tratar a los alumnos, en las relaciones con los colegas, con los directivos y con la comunidad educativa toda. Porque la verdadera autoridad no se decreta, es reconocida por los demás. Esos cambios profundos por los que se ve atravesada la escuela hoy, como decía Claudia, llevó a que el docente se viera en la necesidad imperiosa de reconstruirse. Y esa reconstrucción es permanente, porque la autoridad no tiene que ver con mandar ni con imponer, sino con inspirar confianza, sostener límites justos y acompañar el desarrollo integral de sus alumnos en lo cognitivo, en lo social y en lo emocional. La autoridad entonces se construye desde el diálogo, desde el respeto y desde la escucha. Y cuando un docente logra generar ese cambio positivo en sus alumnos, es allí donde se está ejerciendo
la verdadera autoridad, la que da seguridad, la que orienta y despierta respeto. Por eso decimos que la autoridad no se impone, sino que se construye. Nace del vínculo, ojo, mutuo, de la coherencia entre las palabras y los gestos, los actos, el obrar. En cambio, y esto también es importante, el poder viene del rol. El poder viene del rol impuesto, formal, del rol docente. Soy docente. Es el lugar que el docente ocupa en la escuela. Un docente con verdadera autoridad, con solo su presencia, con su coherencia y con su modo de actuar, transmite respeto y confianza. Tenemos que ahora redefinir la autoridad. Porque es así, la autoridad auténtica no nace del miedo, ni de la distancia, sino de la coherencia y de la presencia. El alumno, ¿en quién confía? Va a confiar en quien mantiene la palabra, en quien lo escucha y quien actúa con justicia. Un docente puede estar cansado, pero si es coherente con su legitimidad, ésta se sostiene por sí misma. Se nota, se respeta y así se reconoce. La autoridad no grita. La autoridad respira, espera, sostiene. Durante mucho tiempo creímos que tener autoridad era tener el control. En quien manda es el que enseña. Quien se impone logra respeto. Pero en realidad no es cuestión de mando. Es el resultado de la confianza que se construye con coherencia, con presencia, con la palabra cumplida. Porque cuando sos una verdadera autoridad pedagógica, no van a ser del volumen de tu voz, sino de la lógica entre lo que uno dice y lo que uno hace. Una autoridad calma y serena invita a su grupo a escuchar y participar, mientras que una autoridad que grita solo consigue imponer miedo y distancia, y hace del grito un acto recurrente, en el cual el aula se acostumbra y ya no escucha a esa autoridad, y esa autoridad deja de existir. Se puede conducir sin avasallar, sin imponer miedo o temor, ya que la autoridad se gana y no se impone cuando el docente ofrece calma, explica con ternura, una y otra vez sin cansarse. Me acuerdo una vez que una paciente me dijo, cuando no entiendo, la seño me explica casi gritando, me lo repite una y otra vez y cada vez grita más. Y yo no soy sorda, solo que no entendí. Y uno a veces lo hace. Los chicos sienten cuando uno actúa con el corazón. Y no es porque el docente no haya querido explicarle, sino porque piensa que al gritar lo va a entender mejor. Y no es desde la imposición o del grito que va a entender. Es importante acompañar los errores. ¿Qué quiero decir con esto? No juzgar, transmitir serenidad, que sienta que pueden preguntar cuantas veces quieran cuando no entienden algo. Nadie los va a cuestionar ni nadie los va a burlar. Y celebrar siempre los aciertos, para que se sientan seguros, se sientan confiados, ya que no olvidemos que se aprende desde el error. Bien, entonces ahora, partiendo de este concepto, miremos la autoridad como presencia y coherencia. Y como lo he dicho al comienzo y lo nombró Claudia recién, y haciendo referencia ahora a Philippe Mérieux, en el 2018, en un artículo súper interesante que pueden ir a buscar, donde habla de la autoridad del maestro, él dice precisamente que la autoridad del docente no se impone, sino que se gana en la relación educativa. Y esa autoridad docente es la capacidad de hacer sentir al otro reconocido y sostenido en un marco de límites claros, y que para recuperar esa autoridad hay que revalorizar la palabra docente y su función social. Entonces, Philippe Mérieux nos invita a centrarnos en la libertad y la autonomía del alumno. Él dice que el docente
tiene que partir de la necesidad de sentir que el alumno debe notar que el maestro quiere despertar el deseo y no imponer que aprenda. Es decir, que el maestro, el docente, debe despertar el deseo de aprender y no solo transmitir el conocimiento. Para eso, el educador, según Philippe Mérieux, debe crear las condiciones para que los alumnos puedan ejercer su libertad de aprender. Es decir, no debe imponer un saber ya hecho, sino que recalca la importancia de la educación como un acto ético y crítico que forma ciudadanos y la necesidad de que el docente haga un sitio para que el alumno, como un sujeto, pueda generar sus condiciones para aprender, en lugar de creer que el docente puede fabricar el conocimiento en lugar de transmitir e imponerlo. Mérieux enfatiza, por otro lado, en la reflexión sobre el acto de aprender y dice que la importancia de la pedagogía está en crear las condiciones que le permitan al estudiante movilizar su propia libertad para poder adquirir saberes. Y algo loco, ¿no? Pero él dice que la palabra exigencia en la educación existe y es posible y está permitida, pero solo si es aceptable, si se articula desde la libertad y exige al alumno ser emancipado. Es decir, si le permite al alumno ser capaz de pensar y de actuar por sí mismo. Entonces, queremos acompañarlos a ustedes, docentes, para que puedan despertar el deseo, ver al aprendizaje como reflexión, ya que la educación no es mera instrucción, sino que exige la reflexión sobre el acto de aprender en sí mismo, que se sientan parte de la escuela como preparadora de ciudadanos a través de la práctica y la reflexión y no dar la información por supuesta, porque toda la información que damos, el alumno la transforma y la forma de acuerdo a su propia capacidad. Que permitamos que el alumno pueda discernir y que el maestro sea capaz de transmitir la diferencia entre hospitalidad versus hostilidad. Dice, y esto es interesante, que la exigencia del docente debe ser vinculada a la hospitalidad, no a la hostilidad, porque la educación debe permitir aplazar el acto impulsivo, dando lugar a la reflexión. De allí la necesidad de hablar de autoridad docente, concibiendo a un docente presente y coherente. Como vemos hasta ahora, la autoridad no es control, sino que es conducción. Porque el control agota, en cambio la conducción acompaña. El docente conductor marca el ritmo, no impone el paso. Su autoridad consiste en crear el marco para que el aprendizaje ocurra sin caos, pero siempre con libertad. Por ejemplo, en lugar de gritar silencio, basta de hablar, terminémosla, podemos decir, necesito escuchar sus ideas, vamos a ordenarnos para poder hacerlo.
ya que de otra forma no lo vamos a lograr. Y para que todos nos escuchemos. El tono cambia todo. El alumno se siente escuchado, se siente reconocido. Tener autoridad no es tener poder. Es conducir un grupo, es darle dirección. Por eso decimos que un docente con autoridad no frena el movimiento, sino que lo ordena. No va a apagar las voces, sino que las organiza para que se escuchen mejor. Y en esta organización, además, necesitamos reivindicar la pausa como parte de la tarea docente. Tomarnos un momento dentro o fuera del aula para volver al centro, ya que el descanso también enseña y el silencio también educa. Bueno, vamos retomando entonces los conceptos. Venimos de hablar del cansancio, del agotamiento, del burnout. Vamos viendo cómo después del burnout vamos a recuperar la voz docente. Vemos que recuperar esa voz docente en la actualidad no es fácil. Recuperar la autoridad no es fácil con los cambios sociales. No es fácil, que el alumno cambió, que las familias cambiaron. Vamos a ver cómo determinados autores ya hace años se meten en el tema y este burnout que nos atraviesa, este cansancio que nos va desgastando, nos lleva a que cada vez necesitemos más espacio para nosotros, los docentes. Por eso hablamos de pausa. Y llegamos ahora al momento de pensar en la importancia que es para el docente pensar en la pausa. Al reivindicar esta pausa, debemos entonces partir por considerarla como parte del acto pedagógico. Hacer una pausa es el reencuentro de la vocación docente, porque el reencuentro con la vocación docente no empieza solamente con una nueva capacitación, sino empieza con una pausa, con el permiso para detenernos, respirar y mirar lo que hacemos desde otro lugar. Para recuperar la vocación docente, después del cansancio, este término burnout, del que hablaba recién, y tan de moda en este último tiempo, pero padecido por los que tienen mi edad, ya desde que era muy joven, con otros nombres, sin conocer este concepto, nos lleva a pensar en cómo enfocarnos en el autocuidado. Y para enfocarnos en el autocuidado, necesitamos establecer límites claros y reencontrarnos con la pasión por la enseñanza. Esto implica priorizar el bienestar físico y emocional a través de actividades placenteras, técnicas de relajación, buscando apoyo con los colegas o con profesionales, reestructurando nuestra carga laboral y recuperando el control sobre la práctica en el aula a través de métodos más prácticos y motivadores. Les proponemos a ustedes, docentes, que aprendan a restituir estas pausas y a veces con el acompañamiento del equipo de conducción. A veces podemos hacer estas pausas solos en el aula. De repente estamos en medio de una clase y el hacer silencio en el aula, escuchar una música suave, serena, da calma y tranquilidad. Leer una palabra escrita en el pizarrón, en un cartel colgado en una pizarra, en el medio digital que utilicemos, o simplemente hacer silencio. Si tenemos un lugar donde podamos descansar, un colegio con un patio, sentarnos debajo de un árbol, ¿qué mejor que estar sentados en ese lugar y recargar energías? Otras veces, actividades de autocuidado o expresión artística en los espacios de mejora institucional y con ayuda del equipo de conducción. Porque nadie puede educar
si no está bien habitando su propio cuerpo y sus emociones. El docente que se permite respirar enseña otra forma de habitar el tiempo. ¿No nos pasa que nos sentimos más serenos con una palabra de aliento compartida en la sala de maestros, con nuestros pares, con un gesto halagador de un superior que valora nuestro trabajo, o simplemente con una palabra alentadora al regresar de un recreo en un ingreso ordenado? Ese simple detalle nos da muchas veces la fuerza de la calma. Esta fuerza de la calma es autoridad emocional. Pensamos que la autoridad serena es mucho más efectiva que la reactiva. Y esto no es frialdad, es equilibrio. Les doy un ejemplo. Chicos, están un tanto inquietos. Vamos a respirar juntos, vamos a calmarnos, a serenarnos y así poder seguir aprendiendo. Nos mostramos firmes, pero a la vez cercanos. Es una autoridad que abraza, que da calma, que da confianza. Y eso no es frialdad, es equilibrio. Un docente que no entra en la tormenta del grupo se convierte en el punto firme que da seguridad. A veces basta con mirar con calma, con hablar despacio, con esperar, ya que el aula no necesita más ruido, necesita más presencia. No hace falta que sigamos gritando, todo lo contrario. Cuando el aula se desordena, la tentación siempre va a ser elevar la voz, endurecer el gesto, exigir silencio. Pero la autoridad real nace de la calma, de la serenidad, del tono que no se va a quebrar, de la mirada que espera. El aula no necesita más ruido, necesita más presencia. ¿Cuántas veces nos quedamos en silencio esperando que los alumnos de a poco vayan bajando decibeles, se vayan calmando? Mientras hablamos en un tono más calmo, o como dijimos, comenzamos a cantar una canción que los tranquilice, sabiendo que cuando se canta esta canción los invita a unirse al silencio y lograr así restablecer el orden y la tranquilidad esperada. O establecemos códigos, por ejemplo, levantar la mano. Sabemos que cuando levantamos la mano es para callarnos. Respetamos los turnos de conversación, acordando códigos de convivencia, ya sea dentro del aula o en los recreos. Respetando la opinión de los otros y sobre todo escuchando con tolerancia. Ahí recuperando la calma, donde haya un espacio para pensar, se obtiene un beneficio, como un lugar seguro, donde se encuentra una referencia afectiva, acompañando los tiempos que cada uno necesita. Podemos decirles también, hoy están con muchas ganas de hablar. ¿Están nerviosos? ¿Qué les pasa? Y esperar así una respuesta. Pero ahora, una vez que podemos saber qué es lo que les pasa, necesitamos entonces calmarnos. Ya conversamos, ya hablamos, vamos a tratar de solucionar el problema que tienen. Pero precisamos ahora concentrarnos, porque lo que vamos a aprender les va a interesar. Y para esto es necesario estar tranquilos y poder escucharnos. De esta manera el docente va a inducir a la calma con tranquilidad, contiene y despierta el interés hacia el nuevo aprendizaje, recuperando así esta autoridad emocional y también el vínculo. Es esa autoridad emocional y la fuerza de la calma de la que venimos hablando la que nos permite recuperar el sentido de nuestra vocación. Esa vocación que necesita reavivarse cada día y seguir repensando por qué elegimos enseñar. A veces, el agotamiento nos hace olvidar el para qué, pero la vocación nos lo recuerda. Los invito ahora entonces a pensar un poco en su historia personal, en la historia personal de cada uno de ustedes que está ahí. Y me gustaría que pudieran ir respondiendo en el chat para que la charla se haga más enriquecedora, ¿sí? Y esto no sea una charla entre nosotras solamente, porque el aporte de ustedes es recontra valioso, ¿sí? Así como esta charla llega por inquietud de algunos de ustedes que nos mandaron en la charla anterior a decir de qué les gustaría hablar,
y esta es la continuación sugerida por ustedes, bueno, si ustedes ahora van compartiendo con nosotros, se va enriqueciendo la charla de hoy. Entonces decía, yo voy a tirar así, a modo de reflexión, algunas preguntas que ustedes pueden ir reflexionando y pueden ir contestando en el chat. Y nos enriquecemos todos. Los invitaba a pensar en la historia personal. Y yo me voy ahí a pensar también, años atrás, en mi propia historia personal, como docente. ¿Por qué decidiste ser docente? ¿Por qué elegiste enseñar? ¿Qué te conmovió la primera vez que diste clase? ¿Qué alumno o qué situación te hizo sentir que valía la pena? ¿Qué historia te hizo notar que este camino era el correcto? ¿Qué alumno te recordó que lo que haces te importa? Todos tenemos alguna respuesta, todos. Se escriba o no se escriba, obviamente esto lo hemos mirado y esta charla la hemos pasado por nuestra cabeza un montón de veces, a pesar de las dificultades, gente que está ahí detrás. Porque si supieran todas las cosas que nos pasaron estos días. Acá Gisela nos dice ver a los niños aprender. Ahí está, eso leí. Aprender. Eso leí y digo, no hay mayor satisfacción que ver a un niño que aprende, a un niño que permite que lo acompañemos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque si tomamos palabras de los autores que fuimos mencionando, o de cualquier otro, nosotros acompañamos, en realidad ayudamos a que ellos se integren el conocimiento. Si somos partidarios de la teoría constructivista, cada uno a partir de su conocimiento y de los saberes que traen con ellos, construyen su aprendizaje, pero somos mediadores. Entonces, todos tenemos esa experiencia en nuestras manos. Y hay un detalle siempre que hace que nos reconectemos con esa emoción, ¿no? Yo voy leyendo. Eso estaba por decir Silvia. ¿Querés contarlo? Que lo escribiste, quedó hermoso. Pueden abrir el micrófono. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. No, yo directamente, bueno, yo puse que hace 28 años que soy docente y bueno, es como que en estos últimos años es como que el sistema mismo es como que me está apagando por todo lo que te piden, que no es ya no es el objetivo en sí del educador. Por ahí tenemos que dejar de lado brindar conocimientos para cumplir con papelerío que nos piden desde arriba. Claro, lo administrativo. Claro, pero bueno, cuando uno ve que los alumnos se los cruza en la calle y están trabajando, y bueno, eso es lo más lindo. Totalmente. Acá también nos dice. Alguien ponía por ahí, que me quedé con eso, ¿no? Que se encuentra con sus alumnos por la calle y ese reconocimiento o digo, hay situaciones, me encantaría que lo cuenten ellos, porque nuestras voces, esta noche se van a ir a dormir con las voces grabadas acá, y escucharse a ustedes es recontra provechoso. Digo, nos nutrimos nosotras con las voces de ustedes, porque realmente este espacio es para aprender juntos.
para que sea recíproco. Tal cual. Y bueno, no importa, si no se animan, no importa, pero digo, cada vez que reconectan con esa emoción, ya en algún momento se van a animar. Hilda, Liliana, Claudia y bueno, a todos los que están conectados. Sí, contar un poco esto de que, como decía también la compañera anteriormente, el reencontrarse con los estudiantes por la vida en la calle y ver los que se están realizando como personas que siguen una carrera, que te encuentran, que a veces hasta te presentan a su familia, o que a veces a lo mejor te encuentran en algún lugar y se alegran, porque la mirada y la sonrisa significa que más allá del conocimiento, que es por ahí la función primordial que uno viene a cumplir, también deja otros tipos de huellas que también hacen a la formación general integral de la persona. Que hoy necesitamos tanto, ¿no? Más allá de un conocimiento, necesitamos dejar esas huellas que a veces, por el ritmo de la vida, por la situación económica, lo social y lo familiar, esos estudiantes no tienen. Entonces, ¿qué es lo que me alienta a seguir? Y saber que uno contribuyó con un granito de arena en esta formación, algo uno tuvo que ver. Y esa es la emoción que uno tiene. Eso es, precisamente, ese es el regalo de nuestra vocación. Que va más allá de enseñar y de transmitir ese saber. Porque, a ver, lo decíamos en la charla anterior, los chicos hoy llegan al aula con un cúmulo de aprendizajes muy grande. Entonces, no necesitan llegar al aula para saber escribir o saber sumar y restar. Hoy llegan al aula con la necesidad de otras cosas. A veces falta un abrazo, falta una palabra cariñosa, falta el acompañamiento, falta que uno lo acompañe desde otro lugar. Entonces, eso, aprendizajes para la vida, muchos aprendizajes de su vida, es verdad, Gisela. Entonces, digo, esto es lo que queremos dejar un poco, que a veces parece redundante hablar de estas cosas, y no lo son, porque la función del docente ya va más allá de enseñar. Entonces, nos parece importante, y sobre todo a esta altura del año, revalorizarlos desde este lugar, la función de ustedes y revalorizar la palabra de ustedes. Por eso nos pareció que el tema de hoy era este, ¿no? Cómo recuperar la voz docente, porque ustedes son más que enseñar, tienen una voz y que va más allá de la voz que suena, la voz docente, la voz que es todo, que es la presencia, que es la coherencia con la que se está parado frente al aula, que es el acompañamiento y el abrazo, que es el gesto cariñoso, que es el silencio cuando el alumno lo necesita. Eso es. Y es un poco esto, como para redondear un poco, cada vez que reconectamos con esta emoción, cada vez que la vocación se reencarna, porque la vocación no es una idea abstracta, es un sentimiento que se reaviva cuando algo nos vuelve a conmover, como los conmovió a ustedes y fueron capaces de escribir en el chat esto y de compartirlo. Cada respuesta es una chispa de vocación que sigue viva, que a veces está tapada por el cansancio, pero que no desaparece nunca. Fíjense cómo cada uno de ustedes llevó su memoria a buscar algún lugar. Y es precisamente esa autoridad docente que ustedes ejercen y que nace del vínculo, los que los llevó a encontrar en un rinconcito de ustedes esos ejemplos, porque la autoridad nace del vínculo. Por tanto, no se concibe autoridad sin ese vínculo, y a eso queremos ir. La relación del docente y del alumno está tejida por el respeto, por el afecto y por la confianza. Y por todo lo que ustedes fueron diciendo,
el estudiante no sigue a quien lo domina, sino a quien lo inspira. Y es esa inspiración de la que ustedes hablaron lo que sostiene la autoridad, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, eso queremos rescatar hoy. Así que gracias por compartirlo. Sí, tal cual. Gracias. Nos enriquece a todos. Sí. Y es volver también a pensar nuestra propia vocación docente, ¿no? Que uno tiene tantos años ya de trabajo, de experiencia y demás, pero sin embargo la vocación siempre está en el corazón de cada uno de nosotros. Y es precisamente esta autoridad pedagógica la que va a sostener este vínculo educativo y hace posible un aula donde todos puedan aprender. Desde una mirada psicopedagógica, esta autoridad no se basa en la imposición, sino en la presencia, en la coherencia, en la capacidad de acompañar, decíamos, esas trayectorias diversas que hoy tenemos. Hoy pensamos el aula como un espacio híbrido, donde conviven distintas formas de sentir, distintas formas de pensar, de aprender. Donde el diálogo y la escucha son esenciales para evitar miradas rígidas que pueden derivar en una estigmatización o exclusión, especialmente hacia quienes no se ajustan a lo que uno considera la norma o lo que se espera para tal momento del año. La escuela tiene un desafío de reconocer la singularidad de cada estudiante, su individualidad. Eso implica comprender sus tiempos, sus modos, su ritmo de aprendizaje, ofrecer un andamiaje adecuado que permita avanzar sin etiquetar, ni pensar que es un fracaso, aquello que simplemente requiere más acompañamiento, más tiempo. Desde la psicopedagogía sabemos que aprender involucra varias dimensiones: dimensión emocional, dimensión cognitiva, dimensión corporal. Por eso el docente necesita revisar sus prácticas, actualizarse, sostener una ética dialógica, una ética del diálogo, que promueva decisiones pedagógicas inclusivas y respetuosas de cada uno de los chicos. Un ejemplo claro que le quiero dar es de una paciente que tengo actualmente en el consultorio, cursa 3er grado, tiene muchas dificultades en el área de matemática y necesita material concreto para poder trabajar. Es un apoyo específico para poder avanzar en matemática. Cuando recibe esta herramienta, la nena progresa. Cuando la escuela la mide solo con criterios estandarizados, hasta acá tenés que saber en este tiempo, queda fuera. Este caso muestra cómo la autoridad puede abrir o cerrar oportunidades, puede abrir o cerrar caminos. Para aprender algo nuevo, les voy a decir, lo voy a explicar muy lentamente, para que todos puedan entender. Luego lo vamos a resolver todos juntos, y por último cada uno lo va a intentar a su ritmo. Yo los voy a acompañar en todo momento. Pregunten sin vergüenza aquello que no puedan entender, ya que una autoridad pedagógica auténtica es aquella que integra, que da vínculo, respeto por la diversidad, donde cada uno tiene su tiempo y donde se producen decisiones pedagógicas que habiliten el crecimiento para todos, y no para algunos. Es primordial, entonces, en la práctica educativa, que la autoridad pedagógica, como decía Clau, habilite la palabra del otro. La autoridad pedagógica, mi autoridad como docente, no se mide por cuánto hablo en el aula, sino por cuánto escucho y dejo hablar al otro, por cuánto permito y habilito la palabra del otro, porque habilitar la palabra del otro no significa perder autoridad, sino ejercerla desde la confianza y la presencia auténtica. Cuando tenemos una autoridad sólida, no tememos al diálogo, lo provocamos. Ese provocar el diálogo hace que sepamos que la palabra compartida no amenaza, sino que construye. La verdadera autoridad escucha y habilita la palabra del otro. Hace silencio para comprender y no solo para responder. Cuando un alumno puede decir lo que piensa sin temor a ser juzgado, como decía Claudia, entonces ese espacio
se vuelve verdaderamente educativo. Hoy se habla mucho de la retroalimentación, pero ¿cómo retroalimentamos si no escuchamos? ¿Cómo retroalimentamos si solo decimos lo hiciste bárbaro o lo hiciste mal? No existe retroalimentación. Si no escucho la palabra del pibe que me explica cómo lo hizo, qué camino llevó a que lo hiciera, y escucho al otro compañero que me diga cómo lo hizo, de qué manera lo hizo, aunque se haya equivocado. Eso es retroalimentación, porque se pueden ir complementando, no estoy exponiendo. Porque también está muy en boga decir que si yo dejo que el que se equivoque exponga su palabra, expongo la equivocación frente al resto. No, del error se aprende, y todos lo aprendimos alguna vez. Del error se aprende. Y ojalá yo me equivoque y alguno me diga, Hilda, te estás equivocando, porque solo del error marcado, bien marcado, es que aprendo. Porque si siempre me felicitan y nunca me marcan un error, mi ego se infla y no soy capaz de aceptar con humildad que otro puede saber y puede compartir mi palabra. No sé si queda claro. Entonces digo, se vuelve verdadera autoridad cuando acallo y dejo que el otro hable. Cuando permito y escucho, porque escuchar es enseñar también. Porque cuando el docente escucha, muestra que la palabra tiene valor. Muestra que la palabra, que el otro, muy bien, cuando informan un error, a ver cómo decía ahí, estaba bárbaro eso. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, como puse arriba, yo soy pedagoga. Sí. Ya se darán cuenta por mi tono, soy tucumanísima. Sí. De Tucumán, trabajo en un colegio privado y soy asesora pedagógica en el nivel primario y secundario. Sí. Y le damos mucho la palabra a los chicos cuando suceden estas intervenciones. Y ellos mismos estamos trabajando en muchísimos proyectos de mediación escolar. Y ellos cuando van contando el error o lo que hicieron, solos van bajando esto de la postura, porque entran como, bueno, no, sí, y no, pero es que yo le dije primero, y me parece que tendría que haber pensado si a mí me hubiese gustado que me lo diga. Esto es más en los chicos, por supuesto, en la primaria, y en la secundaria ya es más un 1 a 1. No, sí, me mandé una. La verdad que no le tendría que haber hecho eso, lo que pasa es que yo vengo enojado porque él me ha dicho una vez una cosa y no me ha dejado contestar, entonces bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Preferís hablarlo conmigo? ¿Preferís hablarlo con él? ¿Preferís hablarlo con un tutor? ¿Querés hablar solo con él? ¿Querés que yo intervenga? Entonces, en eso del hablar y del escuchar es donde se soluciona también, ¿no? Porque es lo que yo siempre les digo, ustedes hablen, con respeto, por supuesto, y pensando cómo me gustaría que me llegue a mí, ¿no? Tal cual. Gracias por el aporte, pero está muy bueno. Muy bueno el ejemplo. Lo dijeras. Genial. Digo entonces, bueno, nada, no quiero ser redundante, lo dijo todo ella. Escuchar, cuando un docente escucha, muestra que la palabra del otro tiene valor, que el otro cuenta, que su experiencia importa. Porque la palabra, y con esto vamos redondeando un poco la idea, nos tenemos que quedar con que la palabra es puente, no es trinchera, aunque opinemos diferente. Sin embargo, habilitar la palabra del otro no implica que todo valga. Y ojo también esto, sino que todas las voces merecen ser consideradas. La autoridad pedagógica marca el marco del diálogo. Ayuda a organizar, orientar, dar sentido, no calla ni impone, guía y sostiene. Desde esa postura, entonces, como decía recién Flor, el aula se convierte en el lugar donde hablar no divide, sino que acerca. Pero la palabra
deja de ser un arma y se transforma en un verdadero puente de encuentro cuando está dicha con respeto y educación. Por eso la autoridad confía. Y cuando el docente confía en que sus alumnos pueden pensar, opinar y construir, está ejerciendo una autoridad más profunda que libera en lugar de someter, habilita la palabra del otro, es también dejarse afectar por ella. Y eso es permitir que lo que los alumnos han dicho nos interpele también como docente, nos mueva y nos enseñe algo nuevo, porque si no seríamos soberbios. Si yo entro a una clase y siento que de esa clase no voy a aprender nada, me quedo en mi casa. Solo la autoridad segura de su lugar puede abrir espacio a otras voces, porque sabe que escuchar no lo debilita, lo engrandece. Entonces, la autoridad pedagógica habilita la palabra del otro cuando deja de ocupar todo el espacio y se convierte en presencia que acompaña, en una presencia y en una autoridad que no teme y no tiene que tener siempre la última palabra, porque crea las condiciones para que esas palabras circulen, se encuentren, transformen. La autoridad también es un espejo, porque enseñamos dando el ejemplo. Los alumnos aprenden más de lo que somos que de lo que decimos. Entonces la autoridad pedagógica se legitima por la coherencia. Por eso yo decía al comienzo, van a escuchar que se repiten términos y conceptos y tiene un porqué. Tiene un porqué. Nos tenemos que llevar algo de esta charla. Entonces, cuando el docente cumple, cuida, escucha, respeta, es un testimonio vivo de aquello que quiere enseñar. Si pedimos respeto, debemos respetar. Si pedimos escucha, debemos escuchar. Si pedimos esfuerzo, debemos mostrar compromiso. La autoridad afectiva no se proclama, se encarna. En toda comunidad educativa debe haber límites saludables, para que los docentes y los alumnos estén cuidados. Cuando esos límites ayudan a aprender cuáles son las conductas adecuadas, cuando los límites están claros y no se cambian constantemente, los niños y los jóvenes saben si la conducta que están llevando adelante son adecuadas o no. Y también saben qué consecuencias pueden llegar a tener el incumplimiento de una norma. Entonces, el establecimiento de límites se refiere a los métodos, y esto tiene que quedar claro, que vamos a utilizar al momento de enseñar y hacer cumplir las normas, y los procedimientos que vamos a utilizar en el aula. Los términos, establecimientos de límites y disciplinas, hoy se utilizan indistintamente. ¿Sí? Vamos a ver autores que utilizan establecimiento de límites y disciplina indistintamente. Muchos autores, otros no. Otros dicen que son cosas diferentes que van por diferentes caminos. Pero yo quiero dejar en claro esto. Un establecimiento de límites eficaz es un componente esencial de cualquier plan de gestión de aula efectivo. ¿Por qué? Porque no hay encuentro verdadero sin límites. A veces pensamos el límite como algo negativo, como una barrera, como una restricción, como una orden. Pero un límite bien puesto, bien explicado, bien sostenido, es un acto profundo de cuidado. El límite, entonces, no encierra, el límite protege, el límite no humilla, el límite acompaña, el límite no impone, el límite organiza la vida compartida.
establecer límites y reglas permite a los niños y a los jóvenes que se sientan seguros, ya que saben en quién pueden confiar para que los guíe en su aprendizaje. Los límites les brindan seguridad emocional, porque las cosas nuevas suelen ser desconcertantes. Entonces, los límites dan una guía para orientar su comportamiento. Dijimos que dan forma al encuentro, dijimos que el límite no se disuelve. ¿Por qué entonces? El límite da forma al encuentro, porque sin forma el límite se disuelve. Es así. Y ahora los invito a repensar nuestra propia autoridad, no como una voz que manda, sino como una presencia que acompaña, porque enseñar es ejercer una autoridad amorosa, que no oprime, sino que enciende curiosidad, ya que el aula es un espacio de encuentro, donde los límites saludables no son castigo ni control, sino forma de cuidado y convivencia. Y para que quede claro, el poder puede imponer silencio. La autoridad genera respeto, pero solo el respeto verdadero puede crear aprendizaje. Y en ese aprendizaje, ¿quién es el eje? El docente. Es el eje fundamental. No hay escuela inclusiva si el docente se siente invisible. La autoridad pedagógica requiere espacios de sostén institucional, porque nadie puede educar desde el aislamiento, desde la sobrecarga. Cuidar al docente también es una forma de inclusión, reconocer su voz, su tiempo, sus emociones. Cuidar a quien enseña es cuidar el corazón del aula. Es importante reconocer la autoridad como sostén del encuentro. El docente, que sabe poner límites sin violencia, que corrige sin humillar, que escucha sin perder su rol, se convierte en una verdadera autoridad confiable. Y esa autoridad permite que el aula no sea un campo de batalla, sino una comunidad que da sentido. El límite sin afecto se vuelve un muro. El afecto sin límite se vuelve un desborde. ¿Y la autoridad qué hace? Une ambos, el cuidado con la dirección. Nos encontramos ahora en un cambio de época. Y en medio de este cambio se pasó del respeto automático al respeto dialogado. Durante muchos años, durante décadas, la autoridad docente se sostenía por el prestigio institucional. Si la maestra lo dice, está bien. La palabra de la maestra era totalmente valorada. La sociedad depositaba confianza ciega en la escuela. Pero ¿qué pasa? Hoy los vínculos han cambiado, se han vuelto mucho más horizontales. Y la autoridad ya no se hereda, la autoridad se construye día a día. Las familias desconfían más, preguntan más. Y a veces intervienen donde antes solamente acompañaban. No porque no valoren al docente, no pensamos eso, sino porque el mundo cambió. Las certezas se fragmentaron. Los roles se difuminaron. Las familias viven tiempos intensos, difíciles, con ritmos acelerados, exigencias laborales, y muchas veces llegan a la escuela cansadas, con problemas, desbordadas. Y eso también va a repercutir en el vínculo con los docentes. No siempre cuestionan la autoridad por falta de respeto. Muchas veces lo hacen desde la preocupación, desde la dificultad de encontrar su propio lugar en la educación de sus hijos. Es entonces donde los docentes tenemos que acompañar con palabras claras, sencillas, amorosas, en un marco de calma, estableciendo un ámbito de confianza y de coherencia. Todo gesto amoroso, viéndonos así humanos, fortalece nuestra humanidad, nuestra autoridad. El respeto dejó de ser una costumbre, porque ahora se convirtió en un encuentro. Pero entonces, Claudia, ¿qué pasa con las familias actuales? Estamos diciendo que ya no reconocen del mismo modo la autoridad docente, pero ojo, tocar este punto no es acusar ni culpar, sino comprender los cambios culturales que transformaron el modo en que se mira la escuela y la figura docente actual. ¿Qué opinan? Como decía recién,
¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere opinar sobre en chat? Si notan este Bueno. cambio. Sí. Alguien preguntaba recién cuándo comenzó esto, por ejemplo, ¿no? Y me quedé pensando, hace años comenzó. Muchos años. Muchos años comenzó esto, no es algo nuevo. No. Hace muchos años, y el respeto y la autoridad del docente, solamente, bueno, recordar cuando uno era chico, que veníamos quejándonos porque pasó esto, la maestra me dijo, y en casa me decían, si la maestra lo dijo, porque tiene razón. No había un tipo de cuestionamiento. Muchas veces uno se equivoca también, ojo, uno tampoco es algo que no se equivoca ni que tiene la última palabra, pero antes era incuestionable la palabra del docente. La palabra del maestro tenía peso, tenía verdad, era autoridad realmente. Yo creo que lo que cuestionan ahora me parece que es el saber y la información, ¿no? Sí, Ni hablemos de hace 2 años de inteligencia artificial y todo lo que nos queda, no podemos negarla, porque claro. está, es como la introducción del celular, o sea, nosotros, yo tengo 32 años, digamos, ni llevaba el celular, entonces no se cuestionaba tanto la imagen del docente porque era el saber absoluto, me parece. Claro. En cambio ahora, con toda la información que los adolescentes manejan y que los niños, te cuestionan a vos y también te ponen en esta postura de prepararte y de informarte hasta saber qué contestar, ¿no? Yo los acompaño mucho a mis docentes y digo, cuidado con lo que contestan. Si no están seguras, bueno, pregunta en casa, pero sí me parece que hay familias, sí hay familias que acompañan y no juzgan, ¿no? Pero hay muchas que sí, y el juzgar al docente, bueno, pero ¿por qué te dijo eso? Si quién es para decirte eso, bueno, no, me parece que, no sé si tiene que ser tan estricto como antes, porque era, bueno, si el docente te dijo es por algo, y la palabra del niño estaba anulada, o sea, y por lo menos, por ejemplo, mi papá no me escuchaba si yo realmente necesitaba decir algo que me había parecido injusto. Y ahora es como todo al docente. Entonces me parece que lo que hay que volver es en el medio. Bueno, pero vos qué hiciste, ¿no? Buscar más información. ¿Qué pasó? Te puso tal nota, pero ¿por qué? ¿No entregaste algún trabajo práctico? ¿Qué pasó, digamos? Porque si no es como, o toda la culpa del niño, o toda la culpa del docente. Hay que encontrar un punto medio y que si el padre o la familia tiene dudas, se pueda acercar a la institución y consultar de una manera coherente, no desde el señalamiento, ¿no? Claro, tal cual, es así. Porque muchas veces los papás, lo que decíamos antes, como vienen cansados, como vienen agobiados por diferentes situaciones económicas, falta de trabajo, se sienten mal, y también depositan todo en la escuela. Lo que antes era la formación en la casa, de valores sobre todo, ahora pasó a delegar todo en la escuela. Y la escuela no es algo mágico, no lo puede todo. La escuela va a trabajar siempre junto con las familias, echando vínculos, si no, no existe ningún tipo de acercamiento que podamos llegar a tener con las familias. Y yo creo que muchas veces ese vínculo que se establece, cuando las familias realmente están en la escuela, cooperan, vienen, participan de diferentes actividades con los chicos y ven el trabajo también del docente, no va a ser juzgado de la misma manera. En cambio, hay escuelas que tienen más, dicen escuelas puertas abiertas, pero en realidad son puertas cerradas, porque no dejan mucho que los padres vengan al colegio a preguntar, a cuestionar. Siempre hay alguien en la puerta que lo frena. Y a veces es para decir alguna cosa que es importante para los chicos por el día de hoy. No sé, se les murió el perro y el chico está mal, está nervioso, está triste, y es importante entonces saber qué es lo que pasó ese día. Yo entiendo que tampoco se puede tener las demandas de todos los padres todo el tiempo y todo el día. Obviamente que tiene que haber un filtro. Pero bueno, por eso también está el cuaderno de comunicaciones. Y a veces pasa que en el cuaderno de comunicaciones no siempre los docentes lo leen o lo miran todos los días. También hay que decir eso. Y a veces los papás se manifiestan con los docentes de una manera muy agresiva. Y hay docentes que realmente ya no saben cómo tratar el tema. Y también es entendible eso. Por eso muchas veces hoy el docente debe defenderse para poder ser escuchado, porque no se trata de una nostalgia ni una pérdida absoluta de su autoridad, sino de una transformación profunda del lazo social. Y yo creo que comprender todo eso es el primer paso para construir esa confianza, porque la falta de respeto hacia la autoridad docente
se debe a una gran crisis de autoridad en la sociedad, no solamente en la escuela, donde las familias a menudo desautorizan a los maestros, criticándolos y lo hacen delante de los chicos, lo que genera también una transmisión de esa actitud en el aula. Si mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía critica a la maestra, ¿por qué no la voy a criticar yo? ¿Por qué no la voy a cuestionar yo? Sobre todo los adolescentes. Y muchas veces uno, cuando los chicos empiezan a hablar, lo cuentan eso. Me dijo mi mamá que vos sos tal cosa. Dice mi mamá que ya está cansada que le pidas tantas cosas por el... Tal cual, tal cual. Y esta situación se ve agravada por una cultura también de mucha permisividad. Antes no era tan así. La falta de presencia, de límites, como decía Hilda recién, en el hogar, una delegación excesiva de la función formativa de la escuela, lleva también a comportamientos desafiantes por parte de los estudiantes, que los docentes no pueden controlar sin apoyo. Ante la falta de este apoyo familiar y la agresividad de algunos padres, muchos docentes que hacen, y muchos directivos también, prefieren evitar conflictos para no empeorar la situación. Entonces esto lleva a una sensación de agotamiento, de frustración de los maestros, y pueden ceder, a veces, ante estas demandas de los estudiantes o de las familias. ¿Cómo podemos recuperar este respeto? ¿Ustedes qué les parece? Nosotros pensamos que podría ser asumir esta responsabilidad en casa. Los padres deben entender que la educación de valores comienza en el hogar, como les decía antes, y que deben ser el principal ejemplo de respeto hacia los docentes. Las familias deben respaldar a los maestros, evitando desautorizarlos frente a los hijos, fomentando el diálogo respetuoso para resolver desacuerdos. Para esto precisamos reconstruir la autoridad docente. Fundamental que los docentes vuelvan a ocupar un lugar de respeto y de autoridad, apoyado también por políticas educativas, normativas claras, que les permiten gestionar la disciplina de una manera mucho más efectiva. Promover la colaboración, familia, escuela. Sabemos que si vamos por caminos separados no podemos construir nada. La comunicación entre la familia y la escuela es clave, es fundamental. Para que los docentes puedan hacer su trabajo, es necesario que exista una colaboración, un apoyo mutuo. Si no, no conseguimos nada. Nos vemos atravesados entonces por la necesidad imperiosa de recuperar la autoridad sin perder la humanidad. No necesitamos más control, necesitamos más sentido. Como veníamos diciendo antes, durante mucho tiempo la autoridad se confundió con control, con levantar la voz, con imponer disciplina. No todos lo hacían, pero para la mayoría de las familias se creía que el docente tenía la autoridad absoluta y si gritaba estaba bien, si se imponía disciplina estaba bien, y después el péndulo fue hacia el otro extremo. Entonces, ¿qué pasó? En las escuelas comenzó el miedo a poner límites, temor a decir que no. Entonces, recuperar la autoridad hoy no significa endurecerse, sino recordar el sentido del lugar que ocupamos. El aula necesita referentes, voces que orienten, miradas que den contención y sentido. Por tanto, sentimos que recuperar la autoridad no es volver a mandar porque sí, es volver a inspirar confianza, es enseñar desde la serenidad, pero acompañados, y no desde el cansancio o el temor a perder el orden porque nos sentimos solos y desbordados. Un docente con autoridad no busca tener razón, pero un docente con autoridad busca estar acompañado, porque también la autoridad necesita acompañamiento y sostén. Busca que el otro aprenda a pensar por sí mismo, pero necesita también que el otro sepa que lo estamos guiando, no que lo estamos obligando. Entonces será preciso reconocernos en nuestra tarea para saber cómo conservar el orden sin temor al desborde. Y aquí, a ver, Claudia, ¿qué nos dice un poco de esto? Y podemos decir que entonces la autoridad, tanto esta como el poder, como el respeto, son tres caminos que nos conducen al mismo propósito, al mismo objetivo.
A veces sentimos que perdemos autoridad, que los chicos ya no nos escuchan como antes, que la palabra del docente, como decíamos recién, no tiene el mismo peso. Y sin querer, intentamos recuperarla como decíamos antes, levantando la voz, imponiendo más normas, poniéndonos más exigentes. Es cierto que hoy en día los chicos cambiaron. Llegan a la escuela con mucho más estímulos, poca tolerancia a la frustración, con mayores dificultades, muchas dificultades en las casas también. Todo eso lo llevan a la escuela. Y es difícil hacer regular sus emociones. ¿Y qué hacen? Ponen a prueba nuestros límites, porque ellos lo necesitan, lo piden a gritos, para sentirse de esta manera seguros. Lo que buscan, aunque no lo digan, son adultos que los contengan y adultos que los ordenen. Los estudiantes de hoy esperan docentes presentes, que puedan sostenerlos, que los escuchen, desde una autoridad que sea cercana, coherente, respetuosa, pero firme a la vez. Porque lo que buscan no es ejercer poder, sino generar respeto y sobre todo el vínculo. Entonces la pregunta clave que nos veníamos haciendo mientras preparábamos la charla es, ¿qué tipo de autoridad necesitan hoy los chicos para confiar y respetar? Y ese va a ser, creemos, nuestro gran desafío. Y también el lugar fundamental que ocupamos como docentes. Eso es verdad, pero también me parece importante en este momento dejar en claro cuál es la diferencia entre poder, autoridad y respeto. El poder es una autoridad formal. Está otorgada por un rol. Ese rol me lo da la institución, que permite organizar, regular y tomar decisiones. El poder no necesita ser reconocido efectivamente o afectivamente. Se sostiene por normas y responsabilidades. Puede ejercerse bien o mal. Si el poder es bien ejercido, es claro, justo y coherente, que da explicaciones razonables, da razones a esas explicaciones. Si es mal ejercido, el poder es autoritario, es arbitrario, está basado en el miedo y en la imposición. Porque la autoridad es la combinación entre el rol formal, entre la competencia profesional, entre la coherencia personal y el respeto ganado. No es imponer, controlar o mandar. Es conducir, es orientar, es sostener de forma justa y responsable. La autoridad pedagógica implica entonces una competencia profesional, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los chicos miran muchísimo a los docentes. Es la capacidad de tomar decisiones y sostener límites, reconocimiento del otro, responsabilidad sobre el bienestar y el proceso de aprendizaje. El respeto es reconocer el valor del otro y tratarlo de manera justa y cuidadosa, incluso cuando hay desacuerdos o límites por marcar. Es la base del vínculo. No hay vínculo educativo si no hay respeto, y es la condición para que exista aprendizaje real. Hay aspectos claves a tener en cuenta que determinan el respeto. Reconocer al otro como un sujeto válido, que tiene pensamientos, emociones y necesidades que deben ser consideradas. Cuidar la forma en que se habla, en que se actúa, la forma en que se establecen límites. No vulnerar al otro, no humillar, no exponer, no etiquetar, no ridiculizar. Aceptar diferencias, respetar las diferencias, porque esas diferencias permiten que existan opiniones distintas sin descalificación. Esto lleva a generar un clima seguro, donde alumnos y docentes se sientan protegidos, escuchados y valorados. La autoridad es recíproca, pero no condicionada. La autoridad, a diferencia de los otros,
se enseña y se sostiene, incluso cuando el otro todavía no sabe darlo. Especialmente los adultos somos, en el caso de los docentes, los que debemos mostrarlo. Entonces, Claudia, ¿cómo se relacionan entre sí? Podemos decirlo de esta manera. La autoridad, poder y respeto son tres caminos y un mismo propósito, un mismo objetivo. Si falta el respeto, el poder se va a volver abusivo. Si falta la autoridad, el respeto se va a diluir. Si falta el poder, la autoridad no encuentra sostén. El equilibrio entre los tres es lo que hace posible el acto educativo. Partiendo de esta idea, queremos invitarlos ahora a reflexionar sobre un elemento clave que hace posible el equilibrio entre la práctica diaria, que es la vocación docente. Es decir, hablamos de poder, autoridad y respeto. En la práctica diaria, estos tres elementos conviven. El equilibrio justo en la práctica diaria se da en la vocación docente. Queremos ver entonces esta vocación docente, que es la disposición y el compromiso de enseñar, motivada por el interés en acompañar el aprendizaje de los estudiantes y de mejorar continuamente la práctica educativa, entendida como el vínculo y no como sacrificio. Estoy haciendo un repaso de lo que veníamos hablando. Durante mucho tiempo se asoció con una entrega por completo. La vocación docente era entregarse por completo. Eso nos llevó, sin querer, a una sobrecarga. Pero la vocación docente no es sacrificio, es vínculo, es sentido, es humanidad compartida. Entonces, ¿cómo recuperar la pasión por la enseñanza dentro de una sociedad que nos sigue desvalorizando y donde ni las normativas vigentes acompañan al docente? Te propongo entonces que te fortalezcas aplicando estos tips muy sencillos para ir ya llegando al final. Recordá por qué empezaste. Enfócate en lo práctico. Diseñá clases con más actividades prácticas para reducir el estrés. Aumenta la participación de tus alumnos y mejora el ambiente, porque eso genera un ambiente de aprendizaje más llevadero y más motivador. Fomenta la conexión. Dedica más tiempo a resolver las dudas individuales de tus alumnos. Mantenete actualizado. Participa de cursos, de talleres, de conferencias. De esa manera adquirís nuevas herramientas y conocimientos que te permitan renovar tu práctica. Gestiona tu entorno laboral. Evalúa y organiza tu carga de trabajo. Comparte las experiencias, apoyándote mutuamente. Eso permite que no te sientas solo ante problemas similares. La vocación no es entrega sin límite, es presencia con sentido. La verdadera vocación docente no quema, ilumina, no consume, acompaña, no salva, transforma con otros. No exige heroísmo, exige presencia amorosa. Y eso solo es posible si primero nos cuidamos a nosotros mismos, porque nadie puede sostener si no se siente sostenido. Será importante entonces compartir responsabilidades, no pensar que lo podemos todo. Normas, acuerdos, tareas con los chicos. Cuando ellos participan en decidir cómo cuidarse, la autoridad se transforma en un pacto compartido, no en una lucha constante.
porque la convivencia, el respeto, la palabra, pueden ser acuerdos compartidos. Nos sumergimos entonces, y ahora sí vamos dando cierre a esto, en el mundo de reconocer nuestra comunidad. Comunidad no en soledad, en cuidar a quienes cuidan, en cuidar al docente, en cuidarlos a ustedes, que debe ser una política institucional, no un gesto individual. Cuidar a quienes cuidan, por ende, debe ser parte de una cultura institucional. Entonces, debemos volver al sentido de ser docentes. Para eso es importante reconocer, y ahora les pido a ustedes que volvamos a hacer un trabajito de introspección. Reconocer qué fortalezas debe tener y conservar un docente. Hay cualidades claves de un docente. Voy a decir algunas. La paciencia, qué difícil, la empatía, la comunicación, la capacidad para establecer límites y metas claras, la imparcialidad, la autoridad se desgasta cuando olvidamos por qué enseñamos. Entonces también debemos revisar el propósito, acompañar, guiar, transformar, ayuda a ejercerla con sentido y no como obligación. Desde allí, la autoridad se vuelve más humana, más ética y más pedagógica. Por eso es bueno encender la llama de la vocación. Para los docentes, para reencontrarnos con lo que amamos, con aquello que somos, con lo que nos trajo hasta acá. Es el amor por enseñar, el asombro por aprender y la ternura de acompañar. Así como decía recién, preguntarnos y hacer un acto de introspección para ver qué nos trajo y qué cosas recordamos de nuestra vocación docente, existen claves para potenciar las fortalezas y cualidades personales que nos permitan plasmar la autoridad docente. Las cualidades docentes, y quiero hacer una diferencia, son rasgos estables de la persona. Vienen de su forma de ser. No dependen tanto del contexto. Por ejemplo, la paciencia, la empatía, la responsabilidad, la honestidad. Las cualidades no son algo con lo que nacemos o que encarnamos por decreto o recibimos de regalo, pero sí ejercitamos. Son características personales que favorecen la tarea docente. Las fortalezas docentes, por su parte, son competencias que la persona desarrolla y pone en práctica. Pueden entrenarse, mejorarse y adaptarse según las necesidades de la escuela. La buena comunicación, el manejo de grupo, la planificación de resoluciones, los conflictos y cómo resolverlos, son habilidades que se expresan en la acción y que pueden crecer con formación y experiencia. Entre las características personales que definen a un buen docente, encontramos la coherencia, la humildad, la amorosidad, el compromiso ético, la tolerancia, la capacidad de decisión, la seguridad, la alegría. ¿Por qué la alegría? Y me parece lo más importante, porque si no desarrollamos esta cualidad y nos enfocamos en la alegría, no podemos llevar adelante esta vocación docente. Para Freire, la cualidad de la alegría en la educación es un acto de esperanza que nos permite potenciar esta y cualquiera de las otras cualidades y fortalezas. Entonces, pregúntate,
y corro un poco por el tiempo, porque no los queremos cansar y se hace muy largo, pero pregúntate con sinceridad e identifica tu fortaleza sin vergüenza. Identifícalas. Plantéate en qué querés aplicarlas. Buscate referentes a quienes seguir. Establecete objetivos realistas. Conectá con tus verdaderos valores. Huí de las comparaciones porque todos somos diferentes. Tratate con cariño. Busca oportunidades. Observa tus resultados. Valorá y agradecé los resultados de cada día. Apoyate en profesionales. Si ejercemos autoridad, cuidando el espacio donde otros crecen, el aula se siente un hogar simbólico, donde el docente aporta su experiencia y sus valores. Cuando desaparece la distancia y se genera el encuentro, nos retroalimentamos, aprendemos mutuamente mientras enseñamos y dejamos espacio para que el otro crezca con libertad. Solo así recuperamos la voz docente y reconstruimos la autoridad para afianzar el bienestar y la presencia pedagógica que tanto nos estaban pidiendo. Gracias. Ahora me gustaría que nos detengamos un instante para mirar hacia atrás con conciencia y hacia adelante con esperanza. El cierre del ciclo escolar no es solo una fecha en el calendario, es un ritual educativo, un espacio simbólico donde cada docente puede reconocer el camino andado, agradecer los aprendizajes y también soltar aquello que ya cumplió su función. Reconocer nuestra tarea implica mirar el año con una mirada integradora, valorando no solo los resultados, sino también los procesos, los vínculos y las pequeñas transformaciones que acontecieron en nuestras aulas. Reconocer es también nombrar lo vivido, validar el esfuerzo, la creatividad y la resiliencia de cada docente, y que cada docente sostuvo, muchas veces en contextos adversos. Agradecer, por su parte, nos conecta con la dimensión afectiva de la enseñanza. Agradecer a los alumnos, a los colegas, a las familias y sobre todo a uno mismo por haber sostenido la vocación. Pero para poder proyectar, también necesitamos soltar, dejar atrás la exigencia desmedida, las frustraciones y las cargas emocionales que el año dejó. Pero soltar no significa olvidar, sino hacer espacio para lo nuevo. Finalmente, proyectar implica reconstruir el deseo pedagógico, pensar qué queremos para el próximo ciclo lectivo, desde un lugar más consciente y saludable. Como expresa Edgar Morin, educar también es preparar para la incertidumbre, y ese desafío se renueva cada año. Por eso, esta invitación al cierre es también una invitación a reconectarnos con el propósito, a celebrar lo logrado, a agradecer los encuentros y a imaginar nuevas posibilidades para seguir creciendo como docentes y como personas. Nos encantaría ahora, si quieren escribir en el chat, alguna enseñanza que les haya dejado este año, este 2025, o algo que quieran soltar y lo dejamos plasmado. Si se animan, lo pueden escribir, si gustan. Empatía, esperanza, respeto. Si van al link y lo que quieran, pueden escribir directamente. Escucharme, valorarme. Por el tamaño, vamos a ir viendo por el tamaño de la palabra a qué nos referimos más, ¿no? La mayoría por ahí, esperanza.
Hermoso. Bueno, ojalá también se lleven algo lindo de esta charla, de este encuentro. Y para ir cerrando, consultas o los que nos quieran escribir para próximas charlas, no lo duden, nos escriben a hola@editorialcarbonilla, hola@editorialcarbonilla.com, o bien por mensajitos a nuestro Instagram, que con gusto se lo vamos a responder, que es @editorialcarbonillaoc. Y en los próximos días van a recibir el certificado de participación de la charla. Les pedimos también que estén atentos a nuestras redes porque el 2026 va a tener novedades. Gracias por haberse hecho un tiempo para estar aquí, por su compromiso, su escucha y su calidez. Los esperamos en el 2026 y también queremos dejarle una reflexión para terminar. Recuperar la voz docente, entonces, es recuperar el poder de guiar, de inspirar y de crecer nuevamente en la escuela como un espacio de transformación. Y recuerden, cada uno de ustedes es parte de esa transformación. Así que muchísimas gracias a todos, con todo mi corazón les agradecemos y los esperamos próximamente. Gracias por estar y ojalá el haber repetido tantas veces e insistentemente algunos conceptos los ayude a fortalecer la presencia y la autoridad docente, recuperando la voz cada día. Sabemos que no la perdieron, solo que a veces tenemos acallada nuestra voz por un montón de cosas. Gracias por estar. Gracias a todos. Pensemos así en la importancia de recuperar esta voz docente, ya que la voz del maestro nunca desaparece. Sigue ahí, esperando ser escuchada, cuidada, fortalecida. Es volver a creer en lo que hacemos, en el valor de nuestra palabra, en la huella que dejamos en cada uno de nuestros alumnos, incluso con los gestos más pequeños. Los invitamos a salir de esta charla reconociendo algo simple pero profundo. Nuestro rol importa, nuestra mirada transformadora, nuestra voz acompaña. Vayámonos con la convicción renovada que recuperar la voz docente no es un lujo, es un derecho, una necesidad, una forma de cuidar la escuela que soñamos y sobre todo una forma de cuidarnos entre nosotros. Nuestra voz sigue viva. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Feliz año y lo mejor para cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, de corazón.